En primer lugar, mi agradecimiento por estar presentes. Sin embargo, vamos a compartir un tema que creo que va a ser de interés para todos nosotros. Es decir, cuando me refiero a nosotros, me refiero a todos los que trabajamos en este tema del VIH desde hace muchos años, ¿no? Para mí es muy grato hablar sobre estas cosas en relación a que cuando nació la epidemia en el Perú el año 85, nosotros estuvimos presentes, vimos los primeros casos en Perú, y en esa época solamente veíamos morir a todos nuestros pacientes. Hoy en día ya ninguno de nuestros pacientes se mueren, y es más, hoy día vamos a hablar de un tema que es interesante, que es respecto a el rescate virológico en aquellos pacientes multitratados, en los pacientes que antes no tenían alternativas de tratamiento y que los perdíamos de manera inevitable. Así es que hoy día vamos a tratar de un tema interesante, que es el Travirine, que es un aliado en el rescate virológico. El rescate virológico es un rescate, pues este es mi conflicto de intereses, y una diapositiva interesante para deslindar cualquier tipo de responsabilidades. Y finalmente esta es nuestra hoja de ruta que como estamos contra el tiempo, vamos a entrar al tema directamente, y vamos a tratar de ver primero el fallo virológico y su manejo. Vamos a hablar de esta clase de los no nucleócidos. Vamos a centrarnos en un tema muy específico respecto al rescate, ¿no? Recuerden ustedes que hoy día hablar de pacientes multitratados, pacientes con falla virológica, es hablar de muchos pacientes en el VIH, porque conforme la corte se va haciendo más antigua, uno tiene más posibilidad de tener pacientes para rescate, ¿no? Entonces, esta clase de no nucleócidos es una clase que no hay que olvidarnos, que es útil en el tratamiento de estos pacientes con rescate. Y finalmente, pues vamos a ver el rol que juega el Travirine en este cambio, en el rescate, y algunas conclusiones que vamos a tener para conversar y discutir con ustedes. Entonces, miren, el fallo virológico ocurre como consecuencia, obviamente, de que varias cosas que vamos a discutir más adelante, pero lo que yo quiero decirles es pues que todas las terapias antirretrovirales que nosotros manejamos, de alguna forma, hoy día logran suprimir a los pacientes. O sea, todas las terapias son efectivas. Cuando uno mira las guías internacionales, incluso la guía nacional nuestra, o sea, la norma técnica nuestra, es una forma de terapia casi con seguridad va a suprimir a nuestros pacientes. Todos los pacientes se suprimen de inicio. Sin embargo, estos pacientes tienen una tasa de falla virológica que se va contando en años y es muy variable. Y va a depender de una serie de fenómenos que lo vamos a discutir y lo vamos a poner sobre la mesa también, ¿no? Generalmente, después de un año de terapia antirretroviral, van a ver ustedes que se describen fallas entre el 5 y el 30%, dependiendo de la corte de pacientes que uno tenga, ¿no? Entonces, obviamente va a depender de qué antirretrovirales hemos usado, el tiempo de seguimiento, los criterios de falla virológica, etcétera, ¿no? Pero recuerden una cosa importante, y aquí vamos sentando algunos paradigmas, ¿no? Cada vez que el paciente vaya cambiando su tratamiento, cada vez tiene más posibilidades de fallar, cada vez tiene menos posibilidades de éxito. Pero esta situación, que es algo coherente y lógico, también se ha ido modificando, también se ha ido variando. Hoy día podemos en un paciente de rescate tener éxitos como del 80%, lo cual era insospechado antes, ¿no? Antes uno decía, si el paciente de rescate mejora, va indetectable en un 30%, eso es exitoso. Hoy día podemos hacer un rescate y tener posibilidad de éxito de 80, 90%. ¿Y eso gracias a qué? A que cada vez hay nuevos antirretrovirales y hay nuevas familias que pueden ofrecer nuevos mecanismos de acción para que nosotros podamos tratar y podamos manejar y podamos sacar de este fracaso a nuestros pacientes, ¿no? Y obviamente la idea es, ustedes saben que el objetivo de la terapia antirretroviral, ¿cuál es? Carga viral indetectable. Eso no es negociable, o sea, no es que 40 está bien, que 100 está bien, no. La carga viral debe ser indetectable, porque si no vamos a tener una serie de problemas que vamos a ir mirando, ¿no? Cuando se define fracaso virológico, uno tiene que entender que hay diversas formas porque alguien dice, oye, tiene 100 copias, no está en fracaso. Tiene 400 copias, no está en fracaso. Hay varias formas de definir el fracaso, y acá miren ustedes, hay algunas, ¿no? 2 cargas virales mayores de 50 copias de manera repetida, ¿no? En los ensayos clínicos, en lo que dice la Sociedad Internacional de SIDA, en lo que dice la Sociedad Europea, como criterios de falla. Pero también, por ejemplo, el Departamento de Salud de los Estados Unidos dice que más de 200 copias en 2 cargas sucesivas, eso recién se cataloga como un fallo virológico. Entonces, algunos estudios de cortes establecen que el fallo va entre 400, o sea, 400 copias y 1000 copias.
Todo eso es discutible, pero hay unas cosas importantes que tenemos que mencionar. Miren, cuando un paciente tiene una carga viral entre 50 y 1000 copias, hay que repetir esa carga viral en los próximos 30 o 60 días. ¿Por qué? Porque el 70% de esos pacientes logra carga viral menor de 50 copias en el siguiente control. Pero un 10% progresa a falla virológica, pero hay un 20% que mantiene viremias entre 50 y 1000 copias. Y ustedes dicen, bueno, tiene 400 copias, está usted muy bien, no pasa nada. Esos recuentos pequeñitos que se llaman viremias de bajo nivel o el fallo a bajo recuento, como le llaman también, son peligrosos porque acumulan mutaciones de resistencia. Y acumulan mutaciones de resistencia sobre todo para los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que clásicamente, históricamente, los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos como efavirenz o como nevirapine o delaverdine eran drogas que con una sola mutación, que era la K103N, se hacía resistente el virus, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno falla, cuando uno deja a un paciente fallando con bajos recuentos, lo único que está haciendo es acumular mutaciones de resistencia, ¿ok? Y obviamente cuando se acumulan mutaciones de resistencia, uno de los que más resulta afectado es el grupo de los no nucleócidos, porque son no nucleócidos, tienen un bajo nivel de resistencia. Pero en los de las siguientes generaciones las cosas fue cambiando y vamos a mirar, porque el tema hoy día es cetravirine. Entonces miren, hay algunas sugerencias que son importantes. Hay que considerar fallo virológico con más de 1000 copias. Pero ojo, cuidado con los recuentos de bajo nivel, ¿no? En pacientes con carga viral detectable pero menos de 1000, hay que hacer un control cada 30 o cada 60 días para mirar cómo va esa circunstancia. Ahora, si persisten viremias de bajo nivel, lógicamente, la primera pregunta que todos los que vemos pacientes VIH y ustedes que están aquí presentes, lo primero que le preguntan al paciente, ¿qué cosa es? Si se lo está tomando pues la medicina, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Si el paciente dice, bueno, sí, pero los sábados no tomo, o los sábados y domingos no tomo, o de vez en cuando me olvido, y uno le pregunta, ¿y en el último mes cuántas veces te habrás olvidado? Como 4 o 5 veces el último mes. Entonces definitivamente pues esa es la causa del fracaso, ¿no? Es uno ajusta la adherencia y puede volver a carga viral indetectable muchas veces. Sin embargo, cuando uno tiene digamos, viremias de bajo nivel persistentes, hay que reforzar la adherencia en primera instancia, hay que evaluar la toxicidad, ¿no? Y hay que ver las interacciones también. Miren, si un paciente viene y dice, doctor, ¿cómo está bien? ¿Está tomando todo? Sí, doctor, pero hay veces no tomo mucho porque cuando tomo me duele la barriga, o cuando tomo tengo náuseas, o cuando tomo tengo diarreas. Y eso algunas drogas pues causan esto, ¿no? Y antes las drogas que salvaron muchas vidas como el Crixivan, el Delfinavir, el Saquinavir y hoy día también el Lopinavir eran drogas pues intomables, ¿no? Náuseas, vómitos, diarreas. El Crixivan, imagínense, náuseas, vómitos, cólico renal, litiasis, hematuria, ictericia y finalmente daba buñeros. O sea que era pues una droga realmente muy mala, pero esa droga muy mala, con tan bajo compliance, era una droga que salvó muchas vidas y que nos ha permitido que los pacientes lleguen ahora hasta donde están. Entonces, eso es un proceso de descubrimiento y de investigación de nuevas drogas, ¿no? Y gracias a eso es que nuestros pacientes están vivos, ¿no? Entonces, miren, el Departamento de Salud de los Estados Unidos dice, falla virológica, dice, siempre dice, hay una cosa muy importante, nunca es malo pedir ayuda. No, y esto es una cosa muy importante, sobre todo en el manejo de la falla virológica. Siempre es importante la opinión de un experto y hay que buscarse. Y si no hay un experto, tenemos que volvernos, nosotros somos los expertos. Nosotros somos los que tenemos que, es como cuando antes, en las primeras etapas, y algunos de los que están acá no me han conocido en esas etapas, había gente que me decía, cuando comenzamos la terapia en el seguro, decía, oye, pero ¿y quién me asegura de que esto va a servir? Que estábamos salvando vidas, no estábamos... alguien me decía alguna vez, yo tenía un jefe antiguo que me decía eso, y me decía, pero no, estas drogas no tienen metaanálisis. Oye, ¿qué va a tener metaanálisis si la han aprobado ayer de manera apresurada por la parte de la FDA porque está salvando vidas? Y obviamente, hoy día probablemente si ustedes ponen a drogas de esa época frente a la FDA no los aprobaría por toda la toxicidad que tenía. Sin embargo, esas drogas salvaron muchísimas vidas, ¿no?
Entonces, frente a la falla uno tiene que evaluar qué cosa, si el paciente se lo toma, o sea, la adherencia, las interacciones con las drogas, es muy importante ver qué está tomando el paciente, la tolerancia a las drogas, para mí eso es una cosa muy importante. Un paciente, ¿por qué no se lo toma? Porque le da náusea, porque le da diarrea, porque le produce insomnio. Hay pacientes que trabajan en la noche y les han recetado efavirenz y el paciente obviamente no puede tomar el efavirenz porque le cae mal, lo toma un día sí, un día no, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente es importante evaluar en la falla una carga viral lo más actual posible, lo mismo que un CD4. Y recuerden ustedes que cuando uno evalúa una falla tiene que evaluar todo lo que el paciente tomó, ¿no es cierto? Y eso es algo que ustedes lo conocen perfectamente. Hay que evaluar la historia completa de todo lo que el paciente tomó. O sea, si el paciente desde que comenzó a tomar, y también es muy importante evaluar todos los test de resistencia que haya tenido el paciente. ¿Por qué? Porque la resistencia en VIH es una resistencia acumulable, ¿no es cierto? Se acumula, las mutaciones se van a acumular. Entonces, todas esas cosas son importantes. Es importante conocer, por ejemplo, que en las fallas simples, en la primera, en la segunda falla, lo que uno habitualmente pide es un genotipo de los que nosotros estamos acostumbrados a ver, con todas las mutaciones que nos pueden mostrar para elaborar después nuestro patrón de resistencia. Cuando las mutaciones o cuando los fallos son complejos en pacientes que ya tienen más de 2 o 3 fallos, obviamente sería ideal tener un fenotipo, pero obviamente los fenotipos generalmente se usan solamente para los procesos de investigación, y obviamente no están disponibles para la práctica clínica estos fenotipos. Ahora, una de las cosas interesantes son las fallas a bajo recuento. Ustedes habrán escuchado decir de que si uno tiene una carga viral menos de 1000 de manera repetida y sostenida, puede hacer un ADN proviral y en el ADN proviral puede hacer un test de resistencia. Eso es cierto, el INS incluso lo está haciendo aquí en nuestro país. Sin embargo, hay que recordar la recomendación que nos dan los expertos donde dicen que algunas mutaciones o todas las mutaciones pueden no ser evidenciadas en un test de resistencia en ADN proviral. ¿Qué significa eso? Que hay que interpretar con pinzas los ADN provirales, que hay que tener mucho cuidado, que vale mucho la historia del paciente y de lo que tomó el paciente. Si un paciente ha tomado de manera larga y sostenida drogas como la amibudina, probablemente tenga la M184B y sea resistente a la amibudina. Si el paciente tomó mucho tiempo efavirenz, probablemente tenga la K103N y sea pues resistente a los no nucleósidos. Entonces, definitivamente es muy importante la historia y todos los genotipos que tenga el paciente. Y cuando uno hace un ADN proviral, hay que interpretar con mucho cuidado porque pueden ocultarse muchas mutaciones y uno puede inducirnos a error. Está en revisión esto del ADN proviral, si es que realmente debe ser una herramienta de uso clínico. Entonces, cuando uno selecciona el nuevo régimen, ya uno falló el paciente, ya ustedes saben hoy día qué cosa, que no hay que cambiar pues sin genotipo, hay que hacer un genotipo. Algunos de ustedes me dirán, doctor, pero si no tengo, ¿qué hago? Si no tengo, ¿cómo voy a cambiar? Si no tengo genotipo, no me pueden hacer un genotipo, pero hoy día ya no hay lugar donde no podamos hacer un genotipo, donde podamos transportar una muestra a Lima y poder hacer el genotipo a todos. Entonces, no más cambios sin genotipo, hay que cambiar con genotipo y hay que revisar toda la historia de la terapia antirretroviral para el paciente y hay que revisar todos los genotipos que el paciente haya podido tener, ¿ok? Ahora, un nuevo régimen debe obtener por lo menos 2 drogas completamente activas. Y si fueran 3, mejor. O sea, yo voy a construir mi régimen de rescate con 2 drogas activas por lo menos, y si son 3, mejor todavía, ¿ok? Ahora, algunas veces eso no es posible, y ustedes van a ver algunos pacientes que hemos rescatado teniendo ninguna droga disponible o teniendo escasamente una droga que sea totalmente sensible, ¿no? ¿Cómo se define una droga totalmente activa o completamente activa, ¿no? Una droga completamente activa se define pues como la que no tiene resistencia previa ni prevista o alguna droga que tenga un nuevo mecanismo de acción, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, dicen, oye, de las nuevas drogas que tenemos, por ejemplo, tenemos el ibalizumab, tenemos el fostensavir, ¿no? Esas drogas tienen mecanismos distintos de acción y son drogas nuevas que se utilizan también para rescate. Entonces, nuevas drogas siempre van a ser útiles y se consideran como el nuevo mecanismo de acción y se consideran como drogas completamente activas.
Sin embargo, la multidrogoresistencia sigue siendo una preocupación importante en el VIH, ¿no? A pesar de los regímenes modernos de combinaciones, siempre hay pacientes que tienen resistencia por incumplimiento, por tratamientos previos ya inadecuados, por la transmisión de variantes. Ahora, recuerden ustedes que el paciente puede infectarse ya con variantes multidrogoresistentes incluso, ¿no es cierto? Y eso va a ocasionarnos problemas para poder armar un esquema de primera línea que rápidamente va a fallar y que después va a meternos en problemas para elegir los esquemas siguientes del paciente. Sin embargo, nosotros no hacemos o no tenemos, digamos, en nuestra norma que hay que hacer un test de resistencia pretratamiento. No hacemos un test de resistencia pretratamiento y por lo tanto no podemos detectar eso. Hay algunos estudios que les voy a mostrar que se han hecho para ver lo que se llama las resistencias primarias. Y es interesante también analizar eso y van a ver ustedes por qué. ¿Quiénes son las personas que en VIH que tienen resistencia múltiples? Sin lugar a duda, miren, estas resistencias que nosotros miramos aquí, estos pacientes, ¿quién lo ha tenido estos pacientes? Miren, por ejemplo, aquellos pacientes, vamos a ponerlo porque veo bastante jóvenes, ¿no? Y ¿quién no ha tenido un paciente de esa naturaleza, por ejemplo, en aquella etapa en la que esperábamos que el paciente tenga un CD4 cercano a 350, o incluso, yo que soy viejo, a 200, ¿no? Éramos tan ilusos que pensábamos, oye, el paciente tiene 250 y está bien, déjalo, espérate que llegue a 200. Y después los estudios dijeron, no, hay que esperar 350. Entonces dijimos, lo dejábamos en 350 y un paciente lo diagnosticábamos el año 2000 y le resultábamos dando tratamiento el 2005, porque recién su CD4 estaba bajando a 350. Y eso era la norma y estaba en todas las guías. Entonces, esa es la época inicio de los años 2000, donde decía diferir la terapia. ¿Okay? Incluso en esa época aparecieron algunos estudios interesantes, como el estudio de lo que se llamó la terapia suspendida de manera voluntaria. Ese es un estudio en el cual nosotros participamos que se llamó el SMART. El NIH hizo un estudio que se llamó el SMART, donde a los pacientes que estaban bien y tenían un CD4 de más de 350, ¿qué hacíamos? Le parábamos el tratamiento. Miren qué interesante la investigación, por no decir otra cosa, ¿no? Hoy día ya eso, ningún comité de ética aprobaría eso, ¿no? Pero en aquella época se llamó suspensión estructurada del tratamiento, tenía un nombre bien bonito, sonaba lindo, suspensión estructurada del tratamiento. ¿Y qué pasó? Miren, con nuestro paciente, les cuento la experiencia, vale la pena mencionarlo para que lo transmitan, pero en el sentido inverso. Miren, ¿qué pasaba? Nosotros, esos pacientes que tenían más de 350 y estaban en terapia, en Targa, les suspendimos el tratamiento a un grupo. Y el paciente feliz, doctor, ya no tomo nada, ¿cómo estoy? Tu CD4 está en 500 y mi carga viral, bueno, tienes 3.000, 4.000 de carga viral, pero ¿cómo estás? Bien. Y el paciente 1 año sin tomar, el paciente 2 años sin el SMART, duró 5 años ese estudio, ¿no? 2 años sin tomar medicina. A mitad del estudio, las conclusiones fueron: todos los pacientes que han suspendido el tratamiento se han puesto peor, se han muerto de cáncer, han tenido más síndrome de reconstitución inmune cuando se han restaurado la terapia. Conclusión, no se puede suspender la terapia. Regresen a terapia a todos los pacientes. Entonces yo llamé a mis pacientes que no tomaban y le dije, señor, tiene usted que tomar. El paciente me dijo, si estoy bien, ¿para qué voy a tomar? Y tuvimos pacientes que no querían regresar a tomar terapia. Y tuvimos que hablar con ellos, convencerlos, ya era una cuestión ya pues casi policial, ¿no? Porque era un asesinato, porque lo que estábamos haciendo. Entonces, sin embargo, ese estudio interesante del SMART contribuyó para decirnos de que la suspensión estructurada del tratamiento, tan bonito ese nombre, no servía, ¿no? Después han habido otras cosas. Esos pacientes son los que han hecho después multiresistencia, ¿no? Recuerden ustedes que hemos tenido una etapa vergonzante casi nosotros, en la que nosotros teníamos monoterapia. Sabíamos que la acidobudina, por ejemplo, solo servía pues 6 meses. Después de 6 meses ya no servía la acidobudina. Y nuestros pacientes tomaban 1 año, tomaban 2 años porque no teníamos más, le queríamos quitar la acidobudina y el paciente nos sacaba una pistola. Decía, doctor, eso es lo único que me está salvando la vida, no me lo quite.
Los pacientes no querían dejar la sidobudina. Nosotros decíamos, se está acumulando resistencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El paciente no aceptaba suspender su sidobudina, que era su monoterapia. Después tuvimos otra etapa casi vergonzante de biterapia, o sea, sidobudina, lamivudina, sidobudina, didanosina también. Entonces, todos esos pacientes han vivido y han acumulado resistencia. Por eso es que tenemos pacientes con multiresistencia. Bueno, sin embargo, miren, actualmente tenemos una serie de fármacos activos en pacientes con multiresistencia. Tenemos el ibalizumab, saben ustedes que el ibalizumab es un inhibidor de la entrada del virus hacia el CD4. Eso es a nivel del dominio 2 del CD4, es donde actúa el ibalizumab. Es un anticuerpo monoclonal selectivo humanizado que se da de manera endovenosa, a dosis de 200 miligramos, 2000 miligramos en la primera dosis y después 800 cada 2 semanas por vía endovenosa. Tiene una serie de efectos colaterales, pero en los pacientes de rescate, los estudios que ha presentado ibalizumab han sido fabulosos, o sea que es una droga que está indicada precisamente para rescate. El infuvirtide es una droga ya antigua, que es un anti-GP41. La GP41 es la proteína transmembránica que permite la entrada del virus hacia nuestro linfocito. Es un mecanismo de acción interesante, se usa por vía subcutánea y es una inyección 2 veces al día. Realmente es muy bueno, se usa incluso en tuberculosis, fabuloso todo, pero el paciente después de 60 días de 2 inyecciones diarias ya no quiere ver a nadie ya. Y nosotros hemos tenido, y tengo fotos que bueno, no es el caso, donde ahí se produce una serie de paniculitis, alteraciones del panículo adiposo en el lugar donde la aplicación de las inyecciones. El CCR5, el Maraviroc, es una droga que, no sé, recuerden ustedes, es un inhibidor del CCR5 y necesita, pues, ¿qué cosa? Un tropismo, una prueba de tropismo, ¿no es cierto? Y el CCR5 tiene que ser selectivo, exclusivo, único, porque si es un mecanismo dual ya no sirve el Maraviroc, o sea, si es CCR5 y CXR4 ya no sirve. Si es XR4 ya no sirve porque no es. Si es dual tampoco sirve. Y lo más interesante es que un paciente cuando esté en fracaso y ustedes dicen, le hacen un tropismo y sale CCR5, le dan el Maraviroc, con el transcurrir del tiempo se hace dual y ya no sirve. Entonces hay que estar haciendo todos los años si realmente el virus es dual o si sigue siendo solamente tropismo selectivo desde CR5. Nosotros en nuestra cohorte de pacientes que tenemos en el Hospital Revalidati tenemos un paciente con Maraviroc. O sea, dicho de otra forma, no nos ha servido mucho realmente, ¿no? Entonces, una droga que promete mucho es la que sigue, que es el fostensavir. Fostensavir es una droga realmente espectacular, es un anti-G120, es un anti-GP120. Es un inhibidor de entrada vía oral, 600 miligramos mañana y noche. Nosotros hemos participado en el estudio que se llamó el Bridge, que ha sido presentado recién 250 semanas en el último IAS que ha habido en el mes de julio de este año en Washington, y es una droga bastante buena, es muy potente y ha demostrado funcionar muy bien con las otras drogas de rescate. Nosotros tenemos pacientes que no tenían ninguna droga y le hemos dado fostensavir más un OBT que hemos armado el mejor posible y los pacientes están indetectables, ¿no? Y también pacientes que tenían solamente una droga viable, más fostensavir, definitivamente también han ido bien. El islatravir es un inhibidor de la traslocación de la transcriptasa inversa, es una droga cuyo beneficio mayor es que tiene un tiempo de vida media muy bueno. La perspectiva es que se pueda dar 2 veces por semana o 1 vez por semana vía oral. Y lo más notable que está investigando Merck, que es el dueño de esta molécula, es un implante subcutáneo de islatravir que puede durar 18 meses, pero en conjunto con doravirine. Islatravir con doravirine por una aplicación subcutánea podría durar 18 meses de terapia. Es algo que promete mucho. Sin embargo, miren, hay medicamentos de clase que existen actualmente y que tienen una actividad residual y que nunca hay que olvidarlos. Recuerden ustedes que cuando uno ve un paciente de rescate, tiene que armar un OBT, tiene que armar una terapia, la mejor terapia posible para ese paciente. Y aquí es donde entran estas drogas, como los inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos, como entricitabina y la lamivudina. Dice, doctor, pero no sea chistoso, pues mire, estamos hablando de multiresistencia y usted me dice la lamivudina, que es una droga que con una mutación, con la 184 ya fue, ¿no? Sin embargo, recuerden ustedes que cuando esa mutación aparece, se aumenta la sensibilidad a otros fármacos, como la sidobudina, como el tenofovir, como el abacavir,
por el tipo de acción que tiene esta mutación. Entonces, hay veces es una mutación benéfica. Entonces, por eso es que se utiliza. La mibudina ha resultado ser una droga, la mibudina es un comodín. Se parece a muchos de nuestros congresistas, ¿no? Que se van con uno, con otro partido, con otro partido, con otro partido. ¿La lamivudina va bien con lopinavir? Sí, va muy bien. El doctor Pedro Can hizo un estudio que se llamó el Gardel, donde daba solo 2 drogas. Eso fue el inicio de lo que hoy tenemos como el Gemini más moderno, ¿no? Daba Caletra con lamivudina y funcionó a las maravillas. Y después hemos dado, por ejemplo, ahora que este estudio del Gemini, hemos dado dolutegravir con lamivudina y ha ido. Y la tendencia es ir a dar 2 drogas. Hay estudios que acaban de aparecer publicados, como el estudio Solar de 3, donde ustedes van a ver que le dan, los rotan a los pacientes multitratados que han suprimido, los rotan a tomar dolutegravir, lamivudina, a pesar de que tienen la 184. O sea, prácticamente le están dando monoterapia. El control a las primeras 48 semanas ha sido indetectable para todos los pacientes. O sea que funciona. Entonces, miren, pero ahí también tenemos otro grupo interesante, los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos. Y ahí es donde juega un rol preponderante el etravirine. Etravirine es una droga, es un inhibidor de transcriptasa reversa no nucleócido que fue diseñado, trabajado y lanzado como terapia de rescate. Y realmente ese es el lugar donde etravirine se posiciona de la mejor manera para los pacientes multifallados, para la terapia de rescate. Sin embargo, tiene otras bondades que no han sido totalmente vistas y algunas veces no han sido utilizadas. Nosotros utilizamos etravirine, van a ver ustedes en qué circunstancias, y nos resulta siendo muy útiles. Al lado de eso, tenemos otro inhibidor de transcriptasa reversa no nucleócido más moderno, que es la doravirine. No, sin embargo, doravirine, todos los estudios de doravirine son para pacientes en primera línea. Sin embargo, en las guías mundiales, doravirine no está en ninguna como primera línea, está como alternativa. Sin embargo, se usa para terapia de primera línea. Recuerden ustedes que doravirine no tiene aprobación para rescate. FDA ha aprobado doravirine para terapia inicial, pero no para terapia de rescate. Sin embargo, los que hacemos práctica clínica sabemos que una droga potente, que tiene un buen perfil de resistencia, que tiene un buen perfil metabólico, nos va a servir también para rescate. Sin embargo, no tiene aprobación. Cosa distinta a etravirine, que es una droga diseñada y trabajada para funcionar en rescate. También, miren, el único IP que va quedando, y eso es cierto, cada vez que yo hago una charla siempre digo eso, ¿no? Todos los IPs han ido muriendo. El último que ha muerto es Caletra, y realmente, no sé, nosotros nos da mucha tristeza que haya muerto Caletra, porque es una droga que salvó muchas vidas, pero es una droga hoy día intomable. Todos los pacientes tienen náusea, todos los pacientes tienen diarrea, y lo más grave, no sé si acá habrá algún pediatra, es que les dan a los niños, y eso a mí me da pena, me da tristeza. Cuando los pediatras dan lopinavir en mi hospital y le dicen, tómese esta tableta a un niño de 6 años, me da nervios, porque definitivamente, pues, es una droga que da muchas náuseas, mucha diarrea, mucha intolerancia, produce dislipemia, aumenta los triglicéridos, da lipodistrofia. O sea, es una droga muy buena, muy potente, es una droga muy robusta, como dirían nuestros amigos argentinos, ¿no? Es una droga muy robusta, pero sin embargo tiene muchas limitaciones desde el punto de vista de efectos colaterales. Y finalmente, el único IP que va quedando es el darunavir realmente. Atazanavir ya no quiere tomar nadie porque todo el mundo está itérico, ¿no? Además, atazanavir también tiene baja barrera genética. Una sola mutación, que es la I50L, produce resistencia a atazanavir. Darunavir es el único IP que va quedando como para todo, ya sea para inicio de terapia, ya sea para rescate, sobre todo para rescate. Porque en inicio de terapia, miren, pero inicio de terapia, darunavir es una droga que todavía la está peleando. Es el único IP que tiene coformulaciones en una sola tableta, ¿no? O sea, darunavir, ritonavir, tenofovir, alafenamida y entrecitabina, una sola tableta, se llama Sintusa, y es una sola tableta para pacientes vírgenes de tratamiento. Interesante, es el único IP que tiene esto, ¿no? Entonces, avancemos, porque la hora nos va a ganar. Y finalmente el dolutegravir, que es el único inhibidor de integrasa que va ahí. Esta es la historia de los no nucleócidos. La historia de los no nucleócidos, miren, ya saben ustedes, los últimos en aprobar han sido rilpivirine, doravirine, y etravirine fue aprobado en el 2008.
Estas son las formas de presentación que tenemos, que ya pero aquí solamente quiero decirles una cosa, miren, se aprobó en el 2008 por FDA para pacientes en falla iniciales de terapia antirretroviral. Miren lo que dice, fallas iniciales de terapia antirretroviral. Y una de las cosas interesantes que he remarcado ahí, y esta es la única droga que ustedes la ponen, la droga original, la ponen en un vaso de agua y le dan la vueltita y se disuelve totalmente. Lo hemos probado nosotros, ¿no? Totalmente se disuelve, o sea que el paciente puede tomarlo disolviendo las tabletas. Eso ha servido muchísimo para los pacientes de mala tolerancia y sobre todo para los niños. Uno puede disolver la tableta, es totalmente válido. Y acá una de las cosas interesantes, ¿estamos viviendo la era de los inhibidores de integrasa? Sí, estamos viviendo la era de los inhibidores de integrasa. ¿Por qué vivimos la era de los inhibidores de integrasa? Porque son los más potentes, porque son los que tienen mejor patrón de resistencia, por los que van coformulados y se toma solo una tableta. Pero miren ustedes ahí, esto son etapas, 14 o 15 días de monoterapia. Todas las drogas que se prueban para VIH y son nuevas tienen que tener una etapa inicial de monoterapia. 14, 15 días de monoterapia. ¿Qué cosa significa eso? Que solo la droga. Y miren cuánto es capaz de bajar la carga viral los inhibidores de integrasa. Todos los inhibidores de integrasa bajan casi 2 logaritmos la carga viral como monoterapia. Ninguno otro hace eso. El único que se les parece es etravirine. Etravirine tiene 1.9, casi 2 de carga viral también por la potencia. O sea, ¿es una droga potente? Sí, es una droga potente. Entonces, ¿tiene potencia etravirine? Sí. ¿Es equiparable a los inhibidores de integrasa? Sí. Entonces, miren, pero sin embargo, etravirine no es una droga que está exenta de resistencia. Por ejemplo, en los no nucleósidos, los más frecuentes, las mutaciones más frecuentes para generar resistencia son esas que ven ustedes ahí, la K103N y la Y181C. Si ustedes suman esas dos mutaciones, no le alcanza para ser resistente para etravirine. O sea, un paciente que tenga la K103N y la Y181C, etravirine todavía es activo, ¿no? Sin embargo, las mutaciones que dan resistencia a etravirine son las que están viendo ahí ustedes, que es la Y181I y la Y181B. Cuando aparecen cualquiera de ellas, va a haber una resistencia total a etravirine. Sin embargo, recuerden ustedes que la resistencia es acumulativa, ¿no es cierto? Miren, los estudios DUET fueron los estudios pivotales para la aprobación de etravirine para rescate. Y en esos estudios, las mutaciones más frecuentes fueron la B179, la 179BI, BF y la Y181C. Esas mutaciones no daban resistencia a etravirine, ¿ok? No daban resistencia total a etravirine. Si incluso estaban la 179 y la 181, alcanzaban un score de 2.5. Una de las cosas importantes a resaltar es ¿qué cosa? Que etravirine es la única droga que tiene un score de resistencia, ustedes lo saben. Ustedes sacan las mutaciones que tiene y le pueden aplicar el score del etravirine y pueden predecir, digamos, qué tan sensible es tu medicamento para este virus o no. Miren, esas son las 17 mutaciones más importantes para la resistencia a etravirine. Y eso nos van a dar un score de esta forma, miren. Esas son las más frecuentes. Y el score que nosotros se mide de esta forma, miren, ahí está la numeración, se suma todo simplemente. Se va sumando todo lo que tenga. Si el paciente tiene la Y181C y tiene la K103 o cualquiera de esas mutaciones que ven, ustedes lo suman todo y van a dar estos scores, miren. Si el score suma entre 0 y 2, la respuesta de la droga es muy alta. Si el score va entre 2.5 y 3.5, la respuesta es intermedia. Y si el score es más de 4, la respuesta es reducida. Y miren, lo interesante de esto es lo siguiente, de que si nosotros tenemos una alta respuesta, la eficacia del medicamento va a ser como un 75%. Si la respuesta es intermedia, la eficacia va a ser 50%. Y si la eficacia es reducida, va a ser como 35% la posibilidad de que este medicamento nos sirva. O sea, es una droga que nos sirve de todas maneras en rescate. Así tengo un score alto. Sin embargo, si el score es alto, si el score va entre 0 y 2, obviamente es una droga que va a ser totalmente activa y me va a servir como una droga pivotal en el rescate de los pacientes. Entonces, miren, vamos a pasar esto rápidamente, lamentablemente el tiempo nos va a ganar. Miren, lo que quiero mostrarles es esto es resistencia primaria. La resistencia primaria, en algunos países del mundo que han reportado esto es un reporte de OMS del año del 2019 de OMS, y van a ver ustedes que países como Honduras y Cuba pueden tener una resistencia
primaria, una resistencia primaria como de 25% para los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos, sobre todo el efavirenz y el nevirapine, ¿no? Entonces, y también ahí ven ustedes que hay otros países como Brasil, Colombia, Vietnam, que tienen por debajo del 10. ¿Nosotros cuántos tendremos? Nosotros, miren, les sigo mostrando. Cuando uno habla de las mutaciones en los primeros, sin embargo, eso es resistencia primaria, lo que les mostraba anteriormente. Cuando uno habla ya del tratamiento, hay en diversas partes del mundo, y ahí están los países, están listados a la mano izquierda o a la mano derecha, como quieran ustedes verlo, ¿no? Y miren las mutaciones que van apareciendo 12 meses después. La K103N, que le va a dar resistencia, obviamente, a efavirenz de manera muy importante. Y siempre los más afectados van a ser los no nucleócidos, de todas maneras. Las otras mutaciones, como la Y181 y algún otro más, en menor cantidad. Y si avanzan ustedes en tiempo, y el paciente ya tiene no 12, sino 48 meses de tratamiento, la mutación sigue apareciendo, la más importante es la K103N. Eso ya lo sabemos. Y miren qué pasa con los inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos. La más importante, sin lugar a duda, va a ser la mutación 184. A los 12 meses, miren esa cantidad. Y si lo miramos aquí, solamente no lo vamos a analizar. A los 48 meses sigue siendo la M184B la más frecuente. ¿Ok? Entonces, pero miren, nosotros aquí, esto de acá, yo quería llamar su atención en algo que es muy interesante, ¿no? Esto es un estudio en Perú, por ejemplo, ¿no? Es una resistencia primaria transmitida en Perú, donde se tomaron diversas muestras en diversos departamentos del Perú. El más importante, obviamente, fue Lima. Y la resistencia, para resumir, la resistencia fue alrededor del 10-12% para los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos, específicamente para efavirenz y para nevirapine. Y miren, ahí aparecen las mutaciones que ocasionaron esta resistencia. Y cuando uno analiza, se encuentra con que no aparecieron nunca la Y181I y la Y181B, lo cual quiere decir que no hay una resistencia primaria de etravirine en el Perú. Definitivamente etravirine es una droga que hemos usado, la usamos bastante nosotros en el seguro, y sin embargo es una droga pues que no tiene resistencia primaria, por lo menos en estos estudios, que son pocos casos, pero es lo que tenemos, ¿no? Y si uno mira esto, por ejemplo, que se repite, es un estudio parecido que se repitió en Chile. La resistencia a los no nucleócidos, ven ustedes ahí también primaria, es casi 10%, 9%. ¿Ok? Y cuando uno mira las mutaciones que originaron esto, la más importante es la K103N. Y uno, ¿qué vuelve a encontrar? Vuelve a encontrar que no ha habido mutaciones como la Y181I y la 181B, que son las que dan resistencia a etravirine. O sea, no existe resistencia primaria a etravirine. Este estudio hecho en mujeres en Lima, Perú, en hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Y también, miren, hay una serie de resistencias, alrededor del 7-10%, para, como ven ustedes ahí, para efavirenz, para nevirapine, incluso para doravirine, pero etravirine no aparece, porque no había resistencia primaria para ellos. Sigamos avanzando. Y miren, este es el estudio STAR. El estudio STAR, ¿se acuerdan? Nosotros participamos de este estudio del NIH. El estudio STAR fueron los que, para determinar si el paciente que tenía 500 de CD4 debería tener tratamiento o no. Antes los que tenían 500 no le dábamos tratamiento de CD4. El STAR determinó que hay que darle tratamiento a todos, porque es mejor, incluyendo el que tiene más de 500 o 500 de CD4, hay que darles tratamiento de todas maneras. Y miren, la resistencia primaria que se obtuvo, alguna resistencia fue, sin lugar a dudas, de 12%, 12.6%, pero cuando uno mira los no nucleócidos, la resistencia primaria fue del 8.4%, que era la cifra más alta de todos, ¿no? Entonces, la resistencia primaria en los no nucleócidos, para los no nucleócidos es muy importante en todo el mundo, definitivamente. Esto es un esquema que es interesante, que esto fue presentado en el IAS del año pasado, ¿no? Y vean ustedes, cuando una droga, por ejemplo, es sensible, o cuando un virus es sensible a doravirine, por ejemplo, miremos el cuadrito de la izquierda, ¿no? Es sensible a doravirine, la posibilidad de resistencia para las otras drogas, o lo que se encontró en esta muestra de 4.000 pacientes, ¿no? Se encontró que cuando era sensible a doravirine, podía ser hasta 62% resistente a efavirenz, 65% resistente a nevirapine, 44% a rilpivirine y 44% resistente a etravirine. ¿Qué significa eso? Significa que muchos de los pacientes que son resistentes a etravirine pueden ser rescatados con doravirine.
Bueno, eso lo sabíamos, se deducía de la farmacocinética, de los fármacos, pero la siguiente línea es muy interesante. Cuando un virus es sensible a etravirine, miren, sensible a etravirine, puede ser resistente a otras drogas como doravirine hasta el 45%, 24% es ripivirine, 65% nevirapine y efavirenz 68%. Pero, ¿qué significa esto? En realidad significa que si una droga falla doravirine, podría ser rescatado por etravirine, porque podría caer en ese score de 0 a 2 y ser totalmente sensible. Entonces, esto es lo valioso de este cuadro, ¿no? Que una droga puede rescatar a otra y viceversa. Que efectivamente doravirine rescate etravirine, a los fracasos de etravirine, sí, pero al revés también puede suceder. Entonces, miren, la secuencia y el uso racional de estos inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos sería así. Si el paciente toma efavirenz y desarrolla K103N, está resistente. Si además tiene otras mutaciones como la L100I, la K101, la Y181C, que es la más perjudicial, yo todavía puedo utilizar etravirine. Sin embargo, cuando van apareciendo la K103N, la Y181C, el paciente ya tiene un score de 2 ya. Y si a eso le agregamos la 181I, que da un score de 2.5, listo, murió etravirine. Y hay que pasar a otra droga que en este caso es doravirine. No es que doravirine sea más resistente, no, lo que pasa es que los mecanismos de resistencia, no los mecanismos, sino las mutaciones de resistencia son totalmente distintas. Entonces, como son totalmente distintas, obviamente es una mayor barrera genética, por supuesto, que el rilpivirine, que el efavirenz y que el etravirine. Por tanto, el uso secuencial podría ser algo muy interesante, ¿no? Para nosotros que no tenemos muchas drogas y que tenemos pacientes de rescate cada vez más. O sea, efavirenz falló, etravirine falló, doravirine voy a usar, ¿no? Entonces, eso es un uso secuencial que podría ser coherente. Vamos a pasar esto. Una cosa interesante, miren, el efecto sobre los lípidos de los antirretrovirales siempre nos ha preocupado, siempre nos ha mortificado porque le suben los triglicéridos a todos los pacientes. Está muy bien, pero nosotros, miren, ya tenemos pacientes en nuestra corte de que se han muerto de infarto, tenemos 3 o 4 pacientes operados de bypass aorto coronario, tenemos pacientes con 3 o 4 stents debido a que tienen hiperlipidemia muy severas y hay pacientes que tienen enfermedad miocárdica isquémica y tienen infartos y tienen angina y tienen enfermedad coronaria además de 2 vasos. Entonces, miren, ¿cómo se afectan los lípidos en todo el arsenal de drogas que tenemos? El que menos efecto tiene es el tenofovir, pero el tenofovir tiene otras cosas, ¿no es cierto? Da 20% de daño renal, disminuye la densidad mineral ósea, hay otros efectos colaterales. Menos efectos colaterales sobre los lípidos es el tenofovir. Después tienen tenofovir, raltegravir, dolutegravir, bictegravir, doravirine, pero a continuación está rilpivirine y etravirine. O sea que etravirine, que es, digamos, el motivo de nuestra reunión hoy día, es una droga que tiene también un buen perfil contra los lípidos, sobre los lípidos, ¿no? No incrementan y lo vamos a ver en algunos estudios que vamos a presentar rápidamente. Estos estudios de etravirine, estos estudios, miren, en realidad estos son estudios pivotales de doravirine. El DUET fue el estudio pivotal que permitió que FDA apruebe doravirine, ¿no? Que apruebe doravirine. ¿Y cómo fue esto? Son pacientes multifallados, a un grupo le dieron la mejor terapia, al otro también la mejor terapia que el investigador podía seleccionar, y a la mitad le agregaron etravirine y a la otra mitad sin etravirine, ¿no? ¿Qué pasó? Los resultados fueron como ustedes van a verlos aquí. Miren, cuando no había ninguna droga activa, o sea, 0 drogas activas, y tú le dabas el OBT, pero ese OBT no tenía ninguna droga activa, ¿no? El OBT es la mejor terapia que el investigador pudiera seleccionar, ¿ok? No había ninguna droga activa ahí, solamente prácticamente la terapia era con etravirine. Los que alcanzaban carga viral menos de 50 a las 24 semanas fueron 45%. O sea, prácticamente con monoterapia. Los otros, los que tenían una droga activa, hasta 60% con etravirine y con placebo 30%. Y los que tenían 2 drogas activas, obviamente pues el OBT con 2 drogas activas ya era bueno. Y además le agregábamos etravirine, teníamos hasta 74% de carga viral indetectable. O sea que etravirine es una droga. Este fue lo que permitió la aprobación de etravirine por parte de la FDA y que sea aprobada en instancias iniciales como terapia de rescate.
¿Ok? Ahora miren, este estudio fue realmente espectacular. Esta es una etapa que nosotros vivimos y que hemos visto y que participamos con algunos pacientes, ¿no? Donde el estudio trío de manera muy interesante, aparecieron 2 o 3 drogas nuevas en ese momento. Apareció, miren, como droga nueva, darunavir, raltegravir y etravirine, que iban saliendo y siendo aprobadas en esa misma época, estábamos hablando del año 2008. Estos pacientes, hasta ese entonces, un paciente multitratado con fallas múltiples, con multiresistencia, la eficacia de los rescates no iba más allá del 25%. Cuando damos el trío, cuando se da el trío con estas 3 drogas nuevas, el rescate llegó a 80%. Y miren, eran pacientes que tenían muchísimo tiempo de terapia, ¿no? Años de terapia, en promedio eran 13 años de terapia, entre 11 y 15 años tenían todos los pacientes, tomaban IP, no nucleócidos, inhibidor de transcriptasa reversa, nucleócidos, nucleótidos, de todo. Un grupo de estos pacientes recibió infuvirtide incluso. Estos pacientes fueron rescatados hasta el 88% de ellos con este esquema de etravirine, raltegravir y darunavir con ritona. Y miren, de manera sostenida hasta la semana 96, este estudio fue por mucho tiempo, ¿no? Van a ver ustedes que se ganó un CD4 por arriba de 200 células de CD4 y la carga se mantuvo indetectable alrededor del 80% de los pacientes. Miren, el efecto de los lípidos durante estas 96 semanas fue plano. No se afectaron los lípidos, porque darunavir tiene un buen perfil lipídico, porque etravirine tiene un buen perfil lipídico y porque raltegravir también tiene un buen perfil lipídico. Entonces estos no se afectaron los lípidos de mayor forma en estos pacientes que sometieron a este esquema. Pero este cuadro es el que es más interesante. Los POWER fueron los estudios que permitieron la aprobación de darunavir para terapia rescate. Los DUET fueron los estudios que permitieron la aprobación de etravirine. Los BECVAR fueron los estudios que permitieron el uso de raltegravir para rescate. Y finalmente los Motivate fueron los que vieron la misma terapia de rescate para el Maraviroc. Miren ustedes, cuando una droga es activa, ese recuadro que les he marcado, cuando una droga es activa y uno le da darunavir, solamente hay una droga activa y además le agrega darunavir, 50% van a carga viral indetectable. Los que recibieron placebo realmente eran muy penosos, eran 3%. Pero cuando uno le da etravirine, miren, teniendo una droga activa, los que van a indetectabilidad son 63%. 63%. Y cuando uno le da raltegravir, 61%, cuando le da Maraviroc, 51%. O sea, si uno habla de cuestión solamente numérica, no de una proyección estadística, el que mejor se comportó en esto fue etravirine. Etravirine con una sola droga activa, más etravirine, definitivamente 63% fueron a carga viral indetectable. Hay formas de analizar todo esto, pero lo que quiero hacerles notar es que no hay que olvidarnos que etravirine es una droga potente, diseñada para rescate y que puede servirnos de alguna forma muy importante para armar nuestros esquemas de rescate en estos pacientes multitratados. ¿Okay? Sin embargo, miren, yo creo que etravirine fue una droga insuficientemente investigada. Este estudio, miren, SENS, es un estudio en pacientes vírgenes, donde se comparó, ¿con quién se comparaban antes todos los antirretrovirales? Con efavirenz, porque el efavirenz era pues el gol estándar de la terapia, ¿no es cierto? Y acá se compara con efavirenz, miren, y se da una sola dosis de etravirine al día, o sea, se da las 2 tabletas, o sea, 400 miligramos de etravirine una vez al día, versus efavirenz, lo que nosotros utilizamos de manera común, que son pues los 600 miligramos, ¿no?, de efavirenz, y que hoy día son 400, ¿no? ¿Y qué pasó con este estudio de vírgenes, con este tipo de cosas? Miren, vamos a pasarlo esto. Lo que menos efectos sobre el sistema nervioso central, obviamente, ¿no? El que tenía más efectos sobre el sistema nervioso central es de efavirenz. Pero lo más interesante es que la eficacia de la terapia, o sea, la eficacia de la terapia nos daba para etravirine 75.9% de carga viral indetectable y para efavirenz 74.4%, o sea que eran idénticos. O sea, ¿qué demostró este estudio SENS? Demostró que etravirine en una sola dosis al día no era inferior a efavirenz, ¿okay? Es decir, en las terapias de inicio. Y algo interesante, miren, el hecho de que obviamente el impacto sobre los lípidos, cuando uno compara efavirenz contra etravirine lejos es mucho mejor, ¿no? El efavirenz, ustedes saben, todos nuestros pacientes que toman efavirenz y ustedes que manejan eso, lo han visto, todos tienen triglicéridos altos.
¿no? Y ya la gente ni se da cuenta a veces de los triglicéridos, pero tienen triglicéridos altos, tienen lípidos altos, y muchos de ellos van a ir a infartarse, van a tener enfermedad degenerativa de otro tipo, aterosclerótica, ¿no? Y para ir terminando, ¿no? Creo que tengo todavía 5 minutos más. Para ir terminando, vamos a hablar de estos dos estudios, que este es un estudio de regímenes duales. Es terapia antirretroviral en pacientes experimentados que recibieron darunavir-ritona más etravirine, solo 2 drogas. Y miren una cosa interesante, ¿no? Estos pacientes, quizás la cosa negativa de este estudio es que fueron pocos pacientes, 68 pacientes nada más en este estudio, y la mitad fueron cambiados estando indetectables, y la otra mitad estaba en fracaso. Y no eran pacientes de fracaso cualquiera, eran pacientes que venían de muchos años, miren, de tratamiento, ¿no? Eran pacientes que tenían más de 10 años de tratamiento, y como les vuelvo a decir, 68 pacientes, la mitad estaba indetectable y fueron cambiados para simplificar. Y la otra mitad estaba detectable en fracaso y fueron cambiados con la idea de mejorar su estado de pacientes en fracaso. Pero, ¿qué es lo único que hay que tener en cuenta? Esto que ven ustedes acá. El 91% tenía un score entre 0 y 2 para etravirine. O sea, eran pacientes donde el etravirine era una droga totalmente útil, totalmente sensible, ¿no es cierto? Tenían una respuesta intermedia, solamente 2, y una respuesta reducida, 3 pacientes, que eran el 5% prácticamente de todos, ¿no? Y miren ustedes, venían de estos regímenes múltiples, pero lo más importante quizás sea esto, ¿no? Este régimen dual, darunavir-ritona más etravirine, incluyeron 68 pacientes. El tiempo de carga promedio de estos pacientes era 10 años, y el promedio tenían 5 regímenes previos, o sea, eran pacientes bien fallados, no eran pacientes que tenían muchas fallas. 70% tenían exposición previa a los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos, o sea, a efavirenz, nevirapine. 61% tenían mutaciones de resistencia para los IP, ¿no? Y tenían carga viral detectable la mitad, y la mitad estaba indetectable, ¿no? A los 24 meses, o sea, cuando uno los cambia, la mitad están en falla y la otra mitad está indetectable. Cuando uno los cambia, a los 24 meses, el 88, casi el 90% están libres de fracaso virológico, ¿no? Este estudio lamentablemente no fue seguido, se hizo 24 meses, o sea, 2 años de control, poca casuística. Sin embargo, hay que considerar que hoy en día estas simplificaciones a 2 drogas, estas simplificaciones a menos drogas o a tabletas de dosis fijas combinadas, es algo que hay que tener en cuenta, y etravirine nos va a servir también para eso. Y miren este otro estudio, sí, este es un estudio en pacientes que están indetectables, ¿no? Y donde se utiliza raltegravir con etravirine para cambiarlos a los pacientes a una mejor posología, a menos efectos colaterales. ¿Cuál es nuevamente el gran problema de este estudio? Que son pocos casos, 25 pacientes fueron enrolados. Pero miren, de estos 25, definitivamente una cosa muy importante, dice, ¿cuántos años pasaron desde el diagnóstico de los pacientes? 20 años en promedio, o sea, los pacientes tenían 20 años de enfermedad. Tenían definiciones de enfermedad avanzada, tenían una serie de antirretrovirales, terapias. Los años de exposición a la terapia antirretroviral en estos pacientes eran 16 años, o sea, eran pacientes bien trabajados, ¿no? Fueron cambiados, venían de regímenes diversos, y fueron cambiados por toxicidad generalmente, ¿no? Gastrointestinal, lipodistrofia, daño renal, trastornos psiquiátricos, venían por eso, se les cambió. Y miren, los lípidos, en general, ustedes ven ahí, todos los lípidos se mantuvieron planos, no se alteraron para nada los lípidos en este cambio. Obviamente, raltegravir, buen perfil de los lípidos, etravirine, buen perfil de los lípidos, no se van a alterar los lípidos en este paciente. Y miren, los resultados fueron estos, ¿no? La eficacia de la terapia dual fue 84%, ¿no? El incremento del CD4 en promedio había sido 114 células, y el fracaso virológico en un paciente, 4%, ¿no? Ese paciente había estado previamente expuesto a otros no nucleósidos, y 2 pacientes habían descontinuado aparentemente por intolerancia a la etravirine. Entonces, en las conclusiones, ¿qué podemos decir? Que la etravirine tiene gran actividad en pacientes experimentados, es una droga diseñada, trabajada y aprobada para fracasos.
el único no nucleósido con estudios en pacientes con fallo previo a otros no nucleósidos. Tiene una alta barrera genética, hemos visto ya eso, y hay pocos eventos adversos sobre el sistema nervioso central y sobre los lípidos. Y hay que preservar opciones futuras de tratamiento, nos va a permitir también eso, ¿no? Y una de las ventajas mayores es que se puede diluir en el agua. La droga original se diluye en el agua y se puede tomar bien disuelta. Se puede diluir también en leche o se puede diluir también en jugo de naranja. En la biterapia, obviamente, los compañeros ideal son darunavir, ritona o raltegravir. Y hay una cosa muy notable, destacable en letravirine, que es la única droga que tiene un score de resistencia. Ese score de resistencia me puede hacer prever cómo me va a ir con esa droga. O sea, si yo tengo un score de 0 a 2, sé que me va a ir bien de todas maneras. Si tengo un score de 2.5 a 3.5, puede hacer que 50% vaya bien y 50% no. Y si tengo un score mayor de 4, 35% va a ir bien, pero el 65% no va a ir bien, ¿no? Ahora, en las desventajas es que no hay dosis única, que la dosis sigue siendo 2 veces al día, que sigue teniendo una interacción con todas las drogas que actúan a nivel del CYP450, o sea que con rifampicina, con fluconazol, con esas drogas tiene interacciones de esa naturaleza. Miren, no se puede combinar con darunavir cobicistat, la combinación es con darunavir ritonavir. Y una cosa importante, no se puede combinar con dolutegravir, porque cuando se combina dolutegravir con etravirine se disminuyen los niveles de dolutegravir. Pero si ustedes a ese esquema de dolutegravir con etravirine le agregan un inhibidor de proteasa que tiene ritonavir, sí puede utilizarse etravirine en ese esquema. Entonces, con esa salvedad, creo que etravirine es una droga que nos va a servir para hablar de rescate y nos va a servir para algunas cosas. El compañero ideal va a ser, pues, en terapia duales, darunavir, ritona y raltegravir, como hemos visto, ¿no? Y obviamente en terapia de rescate, lo ideal es que tenga otras 2 drogas activas, pero por lo menos una droga activa nos va a dar un margen de seguridad de casi 60% en el éxito de ese esquema, conforme han mostrado los estudios. Entonces, miren, está aprobado para rescate, para fallos iniciales, es el único que tiene un score de sensibilidad. Hay una potencia semejante a los inhibidores de integrasa, porque hemos visto que disminuye 2 logaritmos de la carga viral en monoterapia. Ahora, el uso en los momentos difíciles, miren, no requiere ajuste en insuficiencia renal, no requiere ajuste en falla hepática tampoco, salvo el Child-C. El Child-C de la cirrosis no debería utilizarse etravirine y casi ninguna droga se utiliza en Child-C de cirrosis, ¿no? Ahora, tampoco requiere reajustarse en el embarazo, tiene poco efecto sobre los lípidos y se puede disolver en el agua. Podría ser sustituto y compañero ideal, va muy bien en la terapia dual con raltegravir y en darunavir ritona. Miren, si un paciente se olvida de tomar su medicación de etravirine y no han pasado más de 6 horas, el paciente debe tomar su medicación y su siguiente tableta será en la hora establecida. No necesita correr o saltear dosis, nada de eso. Ahora, la pregunta clave acá es, ¿debería ser el cambio siguiente luego de Favirenz? Secuencialmente, desde el punto de vista de resistencia, puede ser. Nosotros tenemos miles de pacientes en efavirenz. El efavirenz es como algunos presidentes, ¿no? Está fuera, pero no se va. Nadie lo quiere, pero no se va. El efavirenz entonces dice, no, eso no sirve, el efavirenz muchos efectos colaterales, la intolerancia, los sistemas nerviosos, los lípidos, etcétera. Pero seguimos teniendo pacientes con efavirenz, ¿no? O sea, sabemos que está fuera, pero sigue estando ahí. Y nosotros decimos, nuestra norma dice, en primera instancia inhibidores de integrasa, bacán. Y dice, y como alternativa efavirenz. Y todavía nos dicen, si quieres 400 también. Entonces, sigue estando, no se va. Pero ya debería haber sido hace rato, ¿no? Pero no se va, pero también no se va por el precio, ¿no? El precio es un factor muy importante. Entonces, miren, en el cambio rescate, si el paciente ha tomado efavirenz y ha fracasado o tiene eventos adversos, no se olviden, puede utilizar etravirine. Nosotros muchos pacientes que, por ejemplo, hacen rash, no los pasamos a un inhibidor de integrasa, porque nosotros no tenemos el TLD todavía, solo está en el MINS el TLD, no lo tenemos en esa luz, ¿no? Lo pasamos a etravirine y el paciente toma Truvada con etravirine, va perfecto, ¿no? Y si el paciente, miren, ¿qué va a pasar en el tiempo? Siendo un poco
una visión al tiempo, ¿no? Si ustedes tienen muchos pacientes que tomaban efavirenz, la resistencia a efavirenz va a ir aumentando. Si ustedes toman muchísimos pacientes, o todos los pacientes toman, incluso en algunas guías dice, se prevé que para el año 2025, 70% de los pacientes deben tomar un régimen basado en inhibidores de integrasa. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Vamos a tener resistencia probablemente, ¿no? Eso de que no hay resistencia al dolutegravir o a la doravirine, eso es más falso que un billete de 8 soles, ¿no? De todas maneras va a haber resistencia. Ya está apareciendo algunas resistencias, aunque dicen que se analizan las mutaciones en detalle y se demuestra que no hay resistencia, pero ya hay resistencia. Entonces, etravirine va a servirnos siempre para utilizarlo luego de ese test de resistencia. No se olviden, hacen un test de resistencia, ven el score y si sirve, póngalo en el esquema porque va a servir. ¿Okay? Yo creo que ahí terminamos. Les agradezco su paciencia y si hay alguna pregunta, de repente podemos conversar algo. Muchas gracias.